Hola a todos. En el siguiente vídeo os voy a proponer la realización de un problema en base a un sensor piezoeléctrico, que es uno de los sensores que al trabajar en alterna y tener una naturaleza con un circuito equivalente un poco tricky, ¿verdad? Pues a veces nos genera más problemas. Por eso vamos a hacer todos juntos en este vídeo, vamos a intentar resolver el problema que os voy a proponer. Fijaos, vamos a partir de un sensor piezoeléctrico que quiere funcionar en un ancho de banda definido entre este intervalo de frecuencias de 1 a 1 kHz, y el fabricante nos dice que su sensibilidad va a ser de 2,1 milivoltios por cada metro por segundo al cuadrado de medida de aceleración que queremos realizar, y presenta una capacidad intrínseca de 650 picofaradios. Además, la frecuencia de resonancia que presenta el dispositivo pues va a ser de 356 kHz. Nos han definido ya el rango de frecuencias donde vamos a querer trabajar y cuál es su sensibilidad y su naturaleza interna. Nos dicen que vamos a utilizar un cable para conectar nuestro sensor piezoeléctrico con nuestro amplificador de instrumentación. ¿De acuerdo? Tenemos aquí un amplificador de instrumentación y tenemos aquí nuestro piezoeléctrico. Y utilizamos un cable para conectar. Este cable tiene una capacidad parásita de 30 picofaradios, ¿de acuerdo? Y lo conectamos con ese cable a un amplificador de instrumentación que es un INA 126, que ya hemos visto en el vídeo de los amplificadores de instrumentación, que tiene una impedancia de entrada dada por el paralelo entre una resistencia de 1 gigaohmio y un condensador de 4 picofaradios. Y nos dicen que calculemos el valor de la ganancia que va a presentar el amplificador para tener 1 voltio de amplitud a la salida cuando estemos midiendo 5 Gs de aceleración. Y además nos preguntan si podremos medir aceleraciones a 1 hercio y qué error tendríamos si tuviéramos aceleraciones con una variación de 1 hercio. Bien, vamos allá. Lo primero, partiendo del circuito que tenemos disponible, a 1 hercio, ¿de acuerdo? El módulo de la impedancia del condensador de nuestro piezoeléctrico es de 250 megaohmios. Y hemos visto que el valor de R sub E es de 1 gigaohmio. Es decir, son muy parecidos. Solo hay una diferencia, hay una relación de 1/4. Por lo tanto, no podemos despreciar. Es decir, el amplificador, por muy alta impedancia que tiene, no podemos asumir que la corriente que circule en sus terminales sea distinta de cero. Por lo tanto, eso es falso. No podremos asumir esta condición que habitualmente solemos emplear. Por eso, en algunos casos, con algunos sensores y sistemas, no podemos aplicar las condiciones de idealidad y tenemos que aplicar los circuitos reales. Por lo tanto, aplicaremos impedancias complejas para resolver nuestros circuitos. En este caso, el circuito que plantea el problema. Bien, vamos allá. Nosotros tenemos el siguiente circuito. Tenemos el piezoeléctrico y tenemos, por otro lado, la capacidad del cable y la impedancia de entrada que presenta el amplificador. Por lo tanto, tenemos en paralelo el condensador C sub C del cable y el condensador C sub B del amplificador de instrumentación. Por lo tanto, como están en paralelo, los podemos sumar para tener una resistencia equivalente en serie, son una resistencia equivalente de 34 picofaradios. ¿De acuerdo? Esto va a suponer un error, ya que vamos a tener una corriente circulando hacia nuestro terminal de entrada. Teniendo esto en cuenta, vamos a calcular la tensión del amplificador en base a el divisor de tensión dado por el condensador C del piezoeléctrico y la impedancia Z paralelo del cable y el amplificador. Teniendo esto en cuenta, calculamos la tensión a la entrada del amplificador en base a la ecuación que tenemos en pantalla. Errata. Bien. Vemos
cómo la tensión de salida, es decir, la tensión de entrada del amplificador, dependerá de la frecuencia de excitación, ¿de acuerdo? Y tiene la expresión que tenéis en la imagen. Esto es un sistema de primer orden tipo paso alto, ¿de acuerdo? Es decir, a frecuencia cero, es decir, cuando omega es cero, la tensión de entrada será cero también, ¿vale? Tipo paso alto. Este circuito tipo paso alto va a tener un módulo dada por la expresión que tenemos ahí, donde, si os fijáis, tenemos un factor C partido por C sub t, donde en este caso C sub t es la suma de la capacidad del cable, del amplificador y del sensor con respecto a la capacidad del piezoeléctrico. Evidentemente, la presencia de capacidad en el cable y en el amplificador va a generar un cierto nivel de error, es decir, este término va a ser menor que la unidad, ¿vale? Además, la frecuencia de corte que aparece en este sistema, es decir, nuestro sistema va a dejar de ser un atenuador, es decir, teniendo una ganancia próxima a la unidad a partir de 0,23 hercios, lo cual está muy bien, ya que nosotros queremos trabajar en frecuencias superiores a 1 hercio. Si nosotros observamos a la frecuencia de 1 hercio, que es justo la primera frecuencia en la cual nuestro sistema quiere operar, vemos cómo la tensión en ese punto es de 0,925 voltios, o sea, la que es la tensión que vamos a tener va a ser de 0,92,5, la ganancia, es decir, esta relación VE partido VI va a ser 0,92,5. Nuestro objetivo es que esto fuera 1. Por lo tanto, si os fijáis, tenemos aquí un error del 7,5% porque hay una disminución de la ganancia efectiva con respecto a la ganancia deseada. Ese valor de 0,925 en la ganancia viene como consecuencia del factor asociado a la presencia del cable y al hecho de que también el amplificador presenta una cierta capacidad en la entrada y al valor de la frecuencia, en este caso, que es 1 hercio. Como os decía, esto va a suponer un cierto nivel de error a la salida. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros queremos tener, ¿de acuerdo?, 1 voltio de salida cuando tengamos 5G de excitación. Tener una aceleración de 5G, dado que sabemos que tenemos una sensibilidad de 2,1 milivoltios por metro por segundo al cuadrado, nos va a suponer un valor de tensión a la salida del piezoeléctrico con 5G de en torno a 102,9 milivoltios. A la entrada de lina, en realidad nosotros vamos a tener 95,18 milivoltios, porque hay que multiplicar esta tensión de entrada por ese factor de ganancia que hemos visto antes para poder calcular el valor de salida, ¿de acuerdo? Donde esto es la tensión de entrada y esto es la ganancia que estamos aplicando sobre la tensión de entrada. Y esto, como hemos visto antes, supone un 7,5% de error. Este error es debido a trabajar a la frecuencia medida y a la presencia de las capacidades parásitas, como hemos comentado anteriormente. Por otro lado, hay que calcular la ganancia necesaria para obtener 1 voltio a la salida con 5G de aceleración en la entrada. ¿Cómo hacemos esto? Sabemos que la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada vendrá dado entre el valor deseado partido el valor real, siendo esto la tensión de entrada a 5G y este 0,95. ¿Por qué no hemos considerado el otro caso? Solo vamos a considerar en C sub t el valor efectivo de C sub t para calcular G, ¿vale? Asumiendo frecuencias mayores de 1. Y de esa manera eliminamos parte del efecto, ¿no?, que hemos visto anteriormente. Volvemos para atrás para que quede más claro. Como consecuencia de estos dos
factores. Básicamente asumimos que todo este término es prácticamente 1 para frecuencias mayores de 4 hercios y así pues evitamos su efecto en el cálculo. Volviendo al término anterior, fijaos, asumiendo que esto es 0,95 en vez de 0,92, porque trabajamos para frecuencias mayores de 4 hercios, la ganancia que necesitamos aplicar en nuestro amplificador de instrumentación es un poco superior a 10 voltios partido por voltio, que es un poquito más grande de lo que sería el valor ideal que aplicaríamos si este término fuese igual a la unidad. ¿De acuerdo? El objetivo de este ejercicio, sobre todo, es que veáis todas las implicaciones que tienen los efectos capacitivos cuando trabajamos en alterna, la aparición de efectos indeseados y también una manera de ver cómo trabajar para poder determinar y calcular los parámetros de interés en cualquier circuito de instrumentación trabajando con señales que varían a lo largo del tiempo. Después de ver este vídeo, trabajaremos en clase un ejercicio similar con sensores que trabajen en alterna, pero es muy importante que si tenéis cualquier duda, poneos en contacto conmigo, venid a tutorías, preguntad en clase e intentad tener mucho más claros los conceptos porque yo estaré encantado de poder ayudaros. Muchísimas gracias, seguimos.